Muy buenos días, tengan apreciables alumnos. Vamos a dar inicio con la materia que nos ocupa, que lleva por nombre Derecho Laboral. Y para ello, pues tenemos que partir acerca de sus antecedentes. Cuando hablamos de los antecedentes, vemos que prácticamente antes del nacimiento formal del derecho del trabajo, la tarea de establecer las normas por la vía de las exigencias corresponde a los múltiples congresos obreros que se celebraron a partir de la mitad del siglo XIX. Al respecto, un autor que es Amaro del Rosal invoca como primer congreso celebrado en Londres en el mes de junio de 1847 y se le denominó el de las ligas comunistas, que procede a la publicación un año después de lo que se conoce como el manifiesto. En 1862 y 1864 se tiene lugar en Londres dos conferencias preparatorias de la Primera Internacional, que quiere decir de la Asociación Internacional de los Trabajadores, conocida como AIT. Estas, entre 1866 y 1876, se reúne de nuevo en Ginebra. Y esto con el fin propiamente de establecer en La Haya, Ginebra y Filadelfia. La fracción propiamente establecida de la AIT entre 1872 y 1900 lleva a cabo congresos en Suiza, Ginebra, Bruselas, Berna, Londres y París, y a su vez congresos internacionales socialistas que se reúnen propiamente en Gante y en Coire. La Segunda Internacional se lleva a cabo su congreso fundador en París en 1889 y las siguientes en Bruselas, que fue en 1891, Zúrich en 1893, Londres en 1896 y París en 1900. Estos cinco congresos y conferencias de tipo corporativo tienen lugar en París y Londres entre 1883 y 1900. El documento fundatorio de la AIT de 1864, redactado el proyecto de Marx, tiene el tono de un documento orgánico destinado a fijar los puntos principales de la organización de la AIT. Sin embargo, destaca la afirmación de la emancipación de los trabajadores, los cuales debe ser obra de los trabajadores mismos, es decir, que tiene que ser por ellos y en beneficio de ellos, en los cuales debe procurarse terminar con el dominio de quién, pues de las clases sociales, que la supeditación del trabajador al capital, pues también se dice que es la fuente de toda servidumbre política, moral y material, y que el gran fin de todo movimiento político debe ser la emancipación económica de los trabajadores, lo que no constituye un problema local o nacional, sino que interesa a todas las naciones civilizadas. Dicho de otro modo, proclama lo que se conoce como el internacionalismo proletario. Observa también un objetivo esencialmente diferenciado. Y aquí encontramos propiamente una forma mucho más concreta de servir para la base de las condiciones generales del trabajo. Y esto se toma a través de un acuerdo adoptado por el Congreso Constituyente a partir de la Segunda Internacional, ya que en ella se exige el dictado de una legislación protectora en donde las bases se establecen con precisión. Estas bases son principalmente, uno, la limitación de la jornada del trabajo al máximo de 8 horas para los adultos. Dos, la prohibición del trabajo de los niños menores de 14 años, de 14 a 18, y la reducción de las jornadas a 6 horas para ambos sexos. Tres, la suspensión del trabajo nocturno, salvo en aquellas ramas de industria que por su naturaleza exige un funcionamiento ininterrumpido. Cuatro, la prohibición de trabajo a las mujeres en todas las ramas de la industria que afecten muy particularmente al organismo femenino. Como cinco, se tiene la supresión del trabajo nocturno para las mujeres y los obreros menores de 18 años. Después se encuentra el reposo ininterrumpido de 36 horas por lo menos semanalmente para todos los trabajadores. Se considera también la prohibición de ciertos géneros de industrias y de ciertos modos de fabricación perjudiciales a la salud de los trabajadores. Se toma también en consideración la supresión del regateo, la supresión del pago en especie, así como todas aquellas cooperativas patronales. También, en el mismo sentido, la supresión de las oficinas de colocación y por consiguiente la vigilancia en todos los talleres y establecimientos industriales, comprendiendo la industria doméstica, inspecciones retribuidas por el Estado y elegidos al menos por la mitad por los propios obreros. Por ello, se establece que
que estos principios enuncian las bases de una legislación laboral necesariamente protectora de los trabajadores y que no son propiamente enunciados de las leyes laborales puestas en vigor a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, ¿no? Salvo que se considera claramente esta etapa en cuanto al neoliberalismo y al revisionismo. También es importante tomar en consideración las primeras normas laborales que se establecen y acerca de estos las primeras manifestaciones normativas del derecho del trabajo surgen en Europa en los últimos años del siglo XIX y se consolidan en la segunda década del actual. Y una referencia selectiva de sus orígenes permite considerar los siguientes antecedentes. Primero, en Alemania, Alfred Huegel invoca la Ley de Protección del Obrero en 1891, así como la protección al menor de 1903 y la Ley del Trabajo a domicilio de 1911. Estas leyes fueron precedidas de las leyes que se establecieron al Seguro Social implantado desde 1880 y también se debe mencionar a la Ley de Tribunales Industriales de 1890 y la Ley de Tribunales Mercantiles de 1904. En el mismo sentido, Argentina, respecto de la República Argentina, Mario Thyssen-Baum intenta encontrar precedentes de la preocupación social en diversas constituciones de su país, en lo que se descubren todos los derechos humanos, como ocurre con el Estatuto Provisional del Gobierno Superior de las Provincias Unidas del Río de Plata de 1811. El Estatuto también provisional para la Dirección y Administración del Estado de 1815, el Estatuto Provisional de la Junta de Observación en 1816, la Constitución de las Provincias Unidas de Sudamérica de 1819 y la Constitución del Congreso General Constituyente de 1826. La Constitución de 1 de mayo de 1853, varias veces reformada y vigente hasta el año de 1949, consagra el derecho del trabajo y también el de asociación con fines útiles que tampoco constituyen ni la expresión del derecho del trabajo, sino que más bien consideran al derecho del trabajo como un derecho de asociación profesional. En el mismo sentido, en la Constitución de 1949, se establecen derechos de los trabajadores y se puso de relieve el principio de la función social de la propiedad. En Brasil, los primeros antecedentes surgen, según lo relata José Martins, en el decreto 439 de fecha 31 de mayo de 1890, que se establecen las bases de asistencia a la infancia en la capital federal. Se establece en el decreto número 843 del 11 de octubre de 1890 sobre los bancos obreros para auxiliar a la construcción de casas. En el mismo sentido, en la revocación de los artículos 205 y 206 del Código Penal, permite la huelga pacífica. En los decretos 1162 de fecha 12 de diciembre de 1890 y de 1313 del 17 de enero de 1891 regularon el trabajo de menores, fijando la edad mínima de 12 años y en los casos de aprendizaje solo de 8 años en las fábricas del Distrito Federal. En Chile se establece propiamente a través de Héctor Humegers establece que la historia de la legislación en Chile, obviamente relacionada en materia del trabajo, obliga y precisa tres etapas diferentes. La primera nos indica que, en rigor, muy estilo de los códigos civiles con referencias a los contratos de arrendamiento de servicios, corresponde a la legislación tradicional y en particular al Código Civil de Andrés Bello, donde es difícil encontrar una nota de interés social. También cita el Código de Comercio vigente 10 años después, agrega en cuanto a la mención de dos clases de trabajadores, factores, mancebos o dependientes y hombres del mar, pero pues únicamente lo regula hasta ese sentido. Algo también se dice en el Código de Minas de 1888 y en el Código de Procedimientos Civiles, en el cual otorga ciertas preferencias de inembargabilidad a los salarios de los trabajadores. La segunda corresponde propiamente a las leyes especiales anteriores al 18 de septiembre de 1924 que abordan diversos temas, dentro de ellos las habitaciones para obreros, el descanso dominical, habla sobre las sillas, sobre accidentes de trabajo y sobre salas
más cuna y abarca un periodo entre 1906 y 1917. En el año de 1921, el presidente Alessandro Palma envió al Congreso un proyecto de Código del Trabajo y de Previsión Social que no fue nunca despachado, aunque su influencia sobre las leyes posteriores tuvo gran impacto. En 1924, con motivo de un movimiento revolucionario, se promulgaron diversas leyes que, según dice Hummers, no era otra cosa que el capítulo de un proyecto de ley y los temas se establecieron como trascendentales porque marcaron propiamente la regulación de un contrato de trabajo, de un seguro obligatorio de enfermedades e invalidez, de indemnizaciones por accidente de trabajo, de tribunales de conciliación y arbitraje, de organizaciones sindicales, de sociedades cooperativas y de contratos empleados de particulares. Después de 1924, también se dictó una serie de leyes sobre organización de la Secretaría del Estado de Higiene, de Asistencia, de Previsión Social y de Trabajo, y así como también de protección a la maternidad obrera, entre otras. Y se ratificaron diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo con una ley de 1927 que creó los tribunales propiamente de trabajo. La tercera etapa corresponde también a la promulgación de un código de trabajo en el cual se refundía las leyes anteriores sobre trabajo y se promulga al decir abiertamente o declarar abiertamente inconstitucional la realizada el 13 de mayo de 1931 y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 del mes de mayo de 1931 con vigencia hasta el 28 de noviembre de ese mismo año. Posteriormente entra otro país importante en cuanto a este movimiento y es propiamente Colombia. Colombia, al respecto, Guillermo Guerrero Figueroa distingue en la evolución de la legislación del trabajo en su país tres periodos. El primero, entre 1900 a 1915. Y en este, diversas leyes se consagran en el derecho de descanso en los días de fiesta religiosa sin ningún tipo de remuneración, y esto fue en 1905. En ese mismo año se regula la jubilación de los magistrados principales de la Suprema Corte. En 1908, la Junta de Higiene dicta las reglas para proteger a los trabajadores de las fábricas de jabón, y en 1913 se otorga la jubilación a los maestros de escuelas primarias con 20 años de servicio. El segundo periodo comprende propiamente de 1915 a 1930. Aparece en 1915 la Ley 57 sobre reparación de accidentes de trabajo, en 1919 la Ley 78 sobre derecho colectivo y en 1920 la Ley 21 sobre conciliación y arbitraje. En ese mismo año, la Ley 37 crea el seguro de vida colectivo y por la Ley del 83 de 1923 se establece la Oficina General del Trabajo. El tercer periodo, de 1931 a 1945, se dictan las leyes sobre sindicatos, federaciones y confederaciones. Fue la primera de 1932. Respecto de la jubilación de los trabajadores, la ley primera, también de 1932, la ley 10 de 1934 introduce el concepto de contrato de trabajo, otorgando prestaciones de vacaciones, auxilio por enfermedad y cesantía por despido injusto. La ley 38 de 1937 impone por enfermedad y cesantía por despido también, y también retoma el descanso remunerado del 1 de mayo y otras, tanto orgánicas como sustantivas, destacando la Ley Sexta de 1945, que marca la autonomía del derecho del trabajo y señala el ámbito propio del contrato de trabajo. Esto como antecedentes del derecho del trabajo. Más adelante vamos a ahondar más sobre cada uno de estos puntos, pero partimos acerca de cómo se gesta el derecho del trabajo, los movimientos que ha tenido en impacto en los diferentes países hasta llegar a la regulación en el nuestro.